Los saludamos desde el despacho de Grupo Jurídico Palomino. Me acompañan el día de hoy el maestro Carlos Archival Gutiérrez para servirles. Y el maestro Edgar Narváez. Un servidor y amigo Gilberto Palomino. Como en todos los martes que nos vemos en este foro hablando de derecho, el día de hoy vamos a tener un tema para diferenciar lo que es un delito, una conducta antisocial y lo que es un crimen. Porque muchas veces confundimos qué es un delito, el delito con una conducta antisocial y lo que es un crimen. Normalmente dicen es que se cometió un crimen, ¿sí? Pero hay que diferenciar para efectos de criminología, pues, y según lo que nos dice el doctor. Pero bueno, eso no me hace ajeno. Recuerden que nosotros tenemos que ser especialistas en una materia, pero eso no quiere decir que no conozcamos de los demás, ¿no? Sí. Ser universales. Yo quisiera comentarles primero, ustedes saben que yo soy una persona mucho de etimologías. Me puse a la tarea de investigar qué significa delito. Hubo en el chat de lo que viene siendo la barra, hace como medio año, yo me puse a analizar porque alguien comentó que de los delitos penales, los delitos administrativos, y a mí me confundió todo eso porque bueno, al final le dije, bueno, hay que partir de lo que es la base que se entiende por delito. La palabra delito desde un punto de vista etimológico, estamos hablando que es apartarte de la ley, salirte del sendero. Entonces si yo, vamos a entrar en materia en su momento, pero es muy rápido. Si yo me voy bajo ese concepto de delito, que es apartarte de la ley, absolutamente todo incumplimiento que tú tuvieras, aunque fuera en materia civil, fuera la que fuera, tú estarías en un delito. ¿Por qué? Porque te estás apartando de la ley. Por otra parte, crimen es un reproche, o sea, etimológicamente hablando, es un reproche o una falta. Como el licenciado Palomino comentaba, y también estaba comentando con el licenciado Eder, con los maestros hace algunos minutos, tenemos precisamente la materia de la criminología. Se ha tratado de apartar de alguna manera como dos ramas la criminología de lo que viene siendo el derecho, en cuanto a la cuestión de ver al delito per se como una sanción penal codificada en el Código Penal. El Código Penal se llama penal porque penal viene de punitivo, y punitivo significa castigo. Entonces, en el Código Penal, pues simple y llanamente no ve todo el entorno universal que lleva en este caso a 4 elementos muy importantes para la criminología. En este caso es el delito, el delincuente, la víctima, y en este momento también entraría pues la ley o el Estado que lo sanciona. Eso podrían ser los elementos de la criminología. La criminología al final de los tiempos lo que trata de ver es un universo. Con este universo es ver por qué existen ciertos factores o por qué existen ciertos sectores de la sociedad que son más vulnerables. Entonces, de hecho, ahí está una clasificación que a mí me llamó mucho la atención, que le llaman delitos de personas vulnerables. Yo no había comprendido realmente hasta ahorita la importancia de estos grupos vulnerables, como las mujeres, como los niños, como los ancianos, pero sí veo muy bien una cuestión de victimario hacia los hombres, ¿no? O sea, como si nosotros los hombres, el género, tal cual como lo comento, siempre fuéramos victimarios. Sí comprendo que la sociedad tiene que hacer una cuestión de ampliación en cuanto a lo que viene siendo las sanciones, pero más que yo crea que tenga que haber una, digamos así, la ley por sí misma no va a impedir que haya delitos. La conducta humana, ahorita yo creo que lo comentará el maestro Eder, el humano por sí mismo es violento. Tú te preguntarás, bueno, ¿por qué un animal si mata no es sancionable? Pues simplemente porque no tiene el intelecto para poder distinguir entre el bien y el mal. Entonces, si tú cuando naces entras en un contrato social, tú sabes que cuando tú naciste entras en un contrato social, en el cual, aunque tú no lo hayas firmado, pues entras en una serie de normas que te sometes automáticamente. Entonces, mientras tú tengas ese raciocinio, esa distinción entre el bien y el mal, entonces por eso sí eres sometido a ciertas leyes y a cierta categorización de delitos. En la palabra crimen realmente pues ella existe, digamos así, desde un punto de vista, hay una confusión, ¿no?, entre delito y crimen. ¿Por qué se dice crimen? ¿Por qué se dice delito? De hecho, si tú checas el Código Penal, te habla de delitos, no te habla de crímenes. Hay toda una serie de teorías en ese sentido,
de que pues, el delito solamente se ve desde un punto de vista que es el normativo y el crimen todo. Otra acotación que yo te quisiera hacer, que es muy importante, no es un libro histórico, pero el primer crimen que existe documentado es cuando Caín mata a Abel. Qué interesante, ¿no te has puesto a pensar en eso? También es el primer acto de celos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, se pone celoso Caín con respecto de Abel, que prefiere la ofrenda de Abel. Pero quisiera darle la palabra a los maestros. Muy bien, bueno, efectivamente, como lo está comentando aquí el licenciado Carlos, aquí tenemos la definición muy marcada, lo que es el delito, que es sancionado por una ley, y la conducta antisocial es todo aquello que va en contra de la sociedad. Aquí la única diferencia es que la conducta antisocial no daña el bien común ni el bien jurídico protegido por esa ley y por esa sociedad. Entonces tú puedes ser una persona antisocial, ¿sí? O hacer un acto antisocial, pero no va a ser castigado como delito porque si bien es cierto, es una conducta que está manejando y va en contra de la sociedad, porque no llega a dañar el bien común o el bien jurídico protegido que marca esa ley o que es sancionado por el delito, no va a ser tomada y considerada como un delito. Lógicamente, el crimen es aquel que va a cometer la persona que hace un acto antisocial. Exacto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que en criminología tenemos acepciones y también tenemos errores también que nos están manejando, que lo que es la conducta antisocial viene siendo igual que el delito, ¿no? Aquí hay que separar lo que es el delito, porque es sancionada por la ley penal, claro. Y como decía el maestro también, es una pena, el punitivo es la sanción que va a imponer el Estado para que el Estado tenga un Estado de Derecho, tenga una garantía de libertad, de garantía de expresión, todo lo que sea. Pero la conducta antisocial no es castigada siempre y cuando, aunque vaya en contra de la sociedad, no llegue a dañar el bien común. No llega a dañar el bien común. Exactamente. Entonces, y el crimen en un momento dado es aquella conducta que se realiza. En ese caso ya no podemos decir es que la realizó un antisocial, no. Aquí la realizó un criminal, que es el que hace el hecho antisocial. Pero no podemos manejarlo como que es un acto realizado por un ser antisocial, no. O sea, dice un crimen, pero realizado por un criminal, que no es lo mismo que, digamos, es un delito que realizó un delincuente, ya que el delincuente sí tiene una medida punitiva y que está establecida en la Constitución y en el Código Penal, que en el momento que se esté manejando lo que sería el espacio o el territorio. Todos tenemos en la República Mexicana diferentes códigos penales que a final de cuentas la conducta que se va a sancionar es la misma, aunque sea modificada, pero la conducta es la que se va a castigar. Y en una conducta antisocial la puedes cometer en cualquier parte del mundo y va a ser lo mismo, va a ser contra la sociedad. A mí me parece muy interesante eso, nada más rápido, maestro Eder. Me parece muy interesante eso que comenta, porque efectivamente estamos hablando de un derecho que es evolutivo y dinámico. Por ejemplo, antes las amenazas y las injurias eran sancionadas por el Código Penal, y ya no. Yo estaba leyendo algo muy interesante, que cuando Lenin ganó la revolución, derrocaron a los zares, no había cárceles. ¿Sabes por qué? Porque aparentemente la parte política era tan ideal al quitar el derecho privado y al poner a todos a un mismo nivel que nadie delinquía. Entonces, ¿cómo hay una situación dinámica? Maestro Eder, disculpe, nada más quería hacer una pequeña reflexión. Adelante. Aquí con el maestro Eder nos va a hacer un poquito más énfasis en lo social. En lo social, porque estamos hablando de conductas antisociales. Él, como sociólogo, claro, va a darnos un poquito más de panorama sobre esas conductas sociales, ya que también dentro del estudio de la criminología que vamos a manejar, pues muchas conductas, lo que es el asocial, el antisocial, el parasocial, y varias conductas que puede manejar un individuo junto con sus características que marca cada uno de esos conceptos, porque puede ser una social. Una social es aquel que no entra nada con la sociedad, no daña, no va en contra, o sea, no va ni en contra ni a favor, a él le vale, es asocial.
Completamente. Completamente, o sea, como los jóvenes, ¿no? Que exacto, hacen sus pintas y que hacen sus reuniones, pero no hay ahí, a lo mejor es una conducta asocial. Y para social, bueno, aquí ya dejamos que explique el maestro. Sí. Está en adelante, no hay problema. No, es muy interesante todos los puntos de vista, Sí, todos los ángulos. Está ampliar más que nada los conceptos, porque no. Cada quien tenemos una visión diferente y es muy respetable y es muy valiosa porque. Pues, Sí, enriquece a todos, ¿no? Al final estamos enriquecemos todos nosotros. Efectivamente. Como bien lo marcan, hay una diferencia entre delito y hecho antisocial. El delito siempre va a estar contemplado en una ley, ya sea ley penal, ya sea administrativa. Si la ley lo contempla como tal, contempla esa conducta como tal, se convierte en un delito. Así es. La conducta antisocial nunca va a estar encuadrada dentro de un código o dentro de una ley, más sin embargo, sí tiene una afectación a la sociedad. Que no esté regulada como delito es otra situación. Por ejemplo, Pero si le afecta, como tú lo comentas, ¿no? Efectivamente, ¿cuáles serían estas conductas antisociales? Pues la prostitución. Ese es un gran caso, por supuesto. La drogadicción, por ejemplo, tampoco lo es. El alcoholismo. El alcoholismo. Sí, pero son conductas aquí antisociales. Son conductas antisociales completamente y que se afectan a la sociedad, pero ¿no? aquí- Por la productividad y todo, eso Sí, es muy no, importante. pero aquí al final de cuentas, en lo que sería la punibilidad, ¿qué vas a hacer? Al menos que sea distribuidor o un drogadicto. Ah, Claro, sí. No, pero ahora una persona drogadicto, alcoholismo o la que se prostituye. Pero aquí no hay afectación al bien jurídico tutelado. No, Por por ejemplo, eso, es que no o está sea, regulado. sí, Está hablando de la cuestión antisocial completamente. Sí, porque al final de cuentas, o sea, el drogadicto va a hacer lo que él quiera, está en contra de la sociedad, porque es una conducta que no es bien vista, Pues es no. un desviado social. Bueno, simplemente si nos vamos desde el artículo 2 del Libre del Trabajo, que dice que es obligación de toda persona el trabajar, entonces, pues una persona de ahorita, pues digo, si no está sancionado, pero es una conducta antisocial, Es una conducta. porque está dejando de generar de alguna Pero manera riqueza para el no Estado vas a hacer y un bienestar eso. social, ¿no? Con los impuestos, ¿no? Digo, si yo quisiera llegar a esa... Sí, bueno, ya Pero vemos jamás va a los- llegar a Sí, ser digo, delito. ampliando lo que viene siendo todo el panorama, ¿no? Claro. De lo que estamos comentando. Jamás va a ser delito, porque aunque atenta contra la sociedad, no está regulado por una ley. Entonces, como bien mencionabas al principio de No, tu exposición, pero es que aquí ya se atenta contra la sociedad y daña el bien jurídico y el bien común, entonces sí ya se convierte en delito. Cuando es la conducta si no está antisocial, regulada por la ley, sí, se queda como acto antisocial. por ejemplo, Si ya la está regulado en la prostitución, ley, la se prostitución, convierte en delito. hay, por ejemplo, en el Código Penal no establece la prostitución como delito. ¿No? Sí, ¿no? Entonces ahí... Pero sí la explotación, ¿no? De persona, ¿no? la explotación... Entonces digo, vamos. Pero son características Sí, sí, diferentes. diferentes. Aquí hay una cosa muy importante, fíjate, por ejemplo, o sea, el consumo de drogas, las drogas por sí mismas no son un delito, si No. fueran un delito de la droga, pues que encierran a la cocaína, ¿no? O que encierran al alcohol. Exacto. O sea, quien realmente lo comete es quien lo consume y hace un acto delictuoso. Así Pero es. por sí mismo No, quien lo la cosa consume no lo es. Hace una conducta antisocial. Hace una conducta Quien lo completamente de acuerdo. mete y lo distribuye, Ah, Sí, ya es el ya- delito. Convierte en ya- delito, ya exactamente. está sí. ya dañando Ya ya está la regulado. sociedad y al bien jurídico protegido, que en este momento es la salud, en este caso. Y es que hay una línea muy delgada, porque pueden confluir ambos, ¿eh? En un delito puede confluir una conducta antisocial. Claro, las y un dos. delito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Está un policía resguardando el banco. Él sabe que van a robar. Ok, es una Su actuación obligación. dolosa. Su obligación es resguardar la seguridad del banco y de las personas que están ahí. Es del patrimonio, ¿no? Pero Del por patrimonio y de la omisión- integridad física de las personas que entregan Por ahí. omisión no lo hace. No, pero es un delito por omisión. Ese es un Esto delito. quiere decir que, sí es un delito por omisión, pero él jamás robó. Pero si está bueno, pero vamos, si está de alguna manera involucrado, sabiendo. Tener una Sí. obligación Sí, de sí, sí, proteger el bien jurídico que está haciendo. Y por omisión él está así porque él sabe que van a robar. Sí, estoy de acuerdo contigo Aquí vamos a completamente. entrar. Quizás él está cayendo en una omisión. No, él está cayendo Él está en cayendo en una omisión, es un delito por omisión. pero jamás está cometiendo el delito de robo. Es como Está- una está autor metiendo- intelectual, ¿no? No. No, porque no, No, es porque una- él Ok, bueno, sí, ok, está bien de acuerdo. No, Sí, sí, no, sí. no, Completamente, tiene razón, ¿eh? Él está omitiendo
La obligación, La que obligación tiene que tiene. de preservar el patrimonio. Pero jamás fue ni actor intelectual ni material del robo. Entonces, Esa es una cuestión práctica, ¿no? Queda omisión. sí, 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 nada O sea, más. ya con eso, porque no llegó Ahora, a ¿qué protegerse pasa? bien. ¿Qué pasa si las esposas de los rateros sabían del robo? ¿Tienen la misma obligación que el policía o no? Pues sí, claro que sí, por supuesto, Claro porque que por no. omisión, ¿no? Digo, por omisión no están... Acuérdate que todos tenemos, de acuerdo a la Constitución, la obligación de que si vemos un delito, o sea, nosotros tenemos que poner en conocimiento de lo que viene siendo el representante social. Entonces, si yo sé que en este momento, pues bueno, Palomino va a cometer un delito, pues yo tengo que ir con la gente Pero misteriosa. estamos en un futuro- Como una cuestión que puede ser preventiva. No, pero acuérdate que tenemos... Además, yo te creo que sí es delictuosa. pero aparte de No, eso, para no, nada. no Ok. tiene la obligación la persona que tenga un lazo sentimental con esa persona de Claro, sí, denunciarlo. por supuesto. Entonces, Sí, es un excluyente, Sí, es un excluyente, ¿no? Es un Pero es un excluyente. derecho antisocial. Eh, Sí sabían, no, porque aquí ya no, pero se ya no, reservaron. ya no lo manejas como delito de complicidad, ni siquiera. Sí, ok, sí, porque por descripciones de sentimientos, de lazos sentimentales, pues sí se puede dar Pero completamente que era un eso. hecho antisocial, porque realmente afectó a la sociedad. Sí, claro, por supuesto, por Que no omisión, está ¿no? regulado por la ley es diferente. Pues mira, yo sabes que yo yo inclusive creo para que- cuestiones, si hubiera una afectación no tanto patrimonial, sino física, yo si me diera cuestiones de derechos humanos, y decirle, ¿sabes qué? Hasta por omisión esa persona, aunque tenga lazos o no tenga lazos efectivos, tiene que ser Pero punido. ya lo determinó así la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué comentó? Si nos puedes ilustrar, Sebastián. Efectivamente, esto viene de una sentencia ejecutoriada Ok, de la Suprema Corte. El caso es real. Los rateros se van a meter, el policía se da cuenta ajá. en ese momento que va a ser asaltado el banco. Él dice, bueno, son 5 y yo 1. Pero él sabía que iban a saltar, lo que estás comentando, Lo ¿no? está viendo. Lo está Ah, viendo en ese bueno, momento. pero pues ahí es una cuestión ya Pero de... ya lo sabía. O sea, al verlo, Es que yo creo que ya sabía, es como que él ya sabía que iba a ir a tal hora, a tal Ah, lugar, no, ¿no? o sea, Aunque él estaba está ahí. ya Que con estaba ya en coordinación, conocimiento, ¿no? Claro. En una Él está ahí. confabulación. Su obligación es resguardar el banco. Claro, desde luego. Esa es su obligación, sean 5 o sean 10. Él dice, bueno, mejor omito, ¿no? Me voy. Pero No, está su integridad no, física, ¿no? no, Que pero- realmente, digo, pero está la vida y aparte- son instituciones... Pero aparte de eso, Es muy interesante ese punto. tenemos aquí también lo que puede hacer posible el policía, ¿no? Porque si en un momento dado el policía, si ve que está en mayor número, en mayor armamento, y No puede repelerlo. no puede repelerlo, entonces ¿qué puede hacer? Pues en ese momento también, cuando hay una fuerza mayor, también es excluyente también. Claro, la fuerza Claro, mayor, por La fuerza supuesto. mayor, entonces Pero ahí no hay. los policías dicen, bueno, los capturan. Y dicen, ¿quién sabía? No, pues a sus esposas. Las quieren procesar. La Suprema Corte de Justicia dice, no, espérate. Ellas cometieron un hecho antisocial. Pero no punible. Porque si bien sabían en un futuro perfecto que es, y así es la ley, si alguien cometiera, o sea, te dice, si hubiera quien se tome mi vaso de agua, lo vamos a sancionar. Pero es un futuro no cierto. Claro, sí, o sea, te estás poniendo en una ficción jurídica que tú te vas a colocar o no te vas a Claro. colocar en ella. Entonces ellas sabían que se iba a cometer un delito, más no cómo, cuándo y dónde. Pero no es un grado de tentativa. No Pues- podría ser un grado de tentativa. Pues mira, La podemos- maquinación, digo, esta es una cuestión cuando- dolorosa, que a través de sujeciones y artificios, ¿no? Ellas escucharon. Logras algo, ¿no? Ese es el dolo. Pero no sabían si realmente iba a pasar. Omitieron Sí, dar el informe, hecho antisocial. sí está como cuando te pelas con la mujer o con el hombre y te dicen, ojalá que te mueras, ¿no? Pues sí, Exactamente. digo, es una amenaza que pues jamás se va a realizar, o quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Y si se realiza van a decir, es que él dijo... Es que ya lo había dicho, sí, ya lo había determinado, ya lo había maquinado y todo, claro que sí, por Pero es muy supuesto. diferente a que tú cometas el homicidio. El delito es el homicidio. Claro. La conducta antisocial quizá es la aseveración de ojalá y te mueras. Sí, sí, sí. Pero yo no Sí. creo que... Sí, no, creo que no, sea- no, Esa es la línea yo delgada. no creo que la conducta antisocial sea en ese momento el decir, ojalá y te aplaste un carro saliendo, ¿no? O sea, porque no es una conducta antisocial. Digo, no es conducta sana, pero es antisocial. A lo mejor, Sí, a lo mejor en ese momento esa conducta a lo mejor
no es ni promisoria, ni A siquiera... mí me dicen que ojalá que viva muchos años. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces, eso no lo puedo considerar como conducta antisocial. Claro. Porque al final de cuentas no va ni en contra de la sociedad, porque Sí. no va contra valores, no va ni contra principios, ni con la moral de la... No, estamos de acuerdo. Digo, estamos viendo una situación. Sí, moralista sí es. Sí, por supuesto. Pero, Pero- es muy diferente. Sí, tiene que generar un daño social. Exactamente. Ese es Llega el ese es ratero. el- Lleva a cabo una conducta que la ley contemple como delito. Que Claro. llegue y te asalte. Ese es un... Que en ese momento él un se delito. retira. Él se retira y dice, bueno, es que me voy. Pero no es para disminuir la agresión, simplemente es para asegurar el bien robado. Entonces ya no entra dentro de la conducta antisocial. Ya es un delito. Y ya se transforma, cambia. Cuando uno comete una conducta antisocial, o sea, Que genera un daño social, ¿no? Yo creo que esa es la llave, ¿verdad? No, ¿Esto Palomino? la conducta antisocial es toda aquella que va contra la sociedad, pero no la daña ni el bien común ni el patrimonio. A ver, vamos a dar los teléfonos del estudio para sus comentarios, dudas, sugerencias, felicitaciones, o hasta lo que quieras decir, ¿verdad? 84 36 85 14 y 84 80 36 85 15. También tenemos aquí ahorita en el estudio una pregunta en vivo. Adelante. No es precisamente una pregunta. Yo tengo entendido que delito y crimen es una clasificación dentro de los diferentes sistemas de derecho que existen en el mundo. Hay países que le llaman al delito crimen, porque ellos lo contemplan de esa forma. Lo consideran al igual o lo mismo que el delito. Pero también hay estos sistemas en donde a ambos los consideran como actos antisociales. En México yo creo que se ha ido trabajando en una forma más especializada. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana ha ido evolucionando. En este caso, ustedes comentan acertadamente que una conducta antisocial directamente afecta a la sociedad. El delito ya está clasificado porque tiene una penalidad, y así lo contempla el Código Federal y el Código Local de esta ciudad. Códigos penales, artículo 8, que es un delito. Pero el crimen creo que es un poquito un rezago del derecho que hace siglos se contemplaba como tal, ¿no? Muy Pero bien. ambos son antisociales. Perfecto, mira, voy a leerte una definición que tiene aquí el maestro Rodríguez Manzanera, que dice: conducta antisocial es todo aquel comportamiento humano que va contra el bien común, ¿sí? Es decir, aquel siendo bien de cada uno de los miembros de la comunidad es al mismo tiempo bien de todos. Mientras que el delito es la acción u omisión que castiga las leyes penales, es la conducta definida por la ley. Entonces, esa es lo que es el hecho antisocial, bien definido y marcado, porque puedes hacer todo lo que quieras si no va en contra de un daño, bueno, va en daño al detrimento de un bien jurídicamente protegido por la ley. Tú no puedes ir a lo mejor rompiendo vidrios, porque es una conducta antisocial. Estás en contra de lo que está marcada la sociedad. Pero ya que es sería el- delito, ¿no? No, por Porque es eso daño sí. a la propiedad. Claro, sí, pero, desde luego. pero es que ahí ya viene, o sea, ahí viene el daño Correcto. al bien común o la protección de lo que está protegiendo el bien jurídico, que es el daño a la propiedad. Es la propiedad. en Estoy este de caso. acuerdo en la definición con el profesor, pero hay una cosa. Si yo mato a una persona y a la esquina mato a otro y otro y otro, ¿no es una conducta antisocial? No, porque es un crimen, es un delito. Sí, ya. Es que sí, es como una elevación, es como si fuera escalable, ¿no? De conducta antisocial te vas al crimen, al delito. Yo quisiera... Es por grados. Es por grados. Así es. Sí,
Bueno, yo quisiera también comentarles, si me lo permiten, yo soy Carlos Archival Gutiérrez, como se lo comenté. Mi celular es 55 13 45 16 67 para lo que se los ofrezcan. Estamos en el piso 34 World Trade Center. Yo lo que yo entiendo de la diferencia entre delito y crimen es que existe una corriente criminológica en la cual se están viendo los aspectos, se los vuelvo a repetir, del delito tal cual como lo que viene siendo la tipificación, el delincuente, la víctima y lo que hace el Estado como órgano controlador de ellos, que es lo que comentaba Derek y también el maestro. Probablemente tú puedes tener una actividad antisocial, ¿no? No sé, que no sea daño en propiedad ajena. Manifestar, te estás haciendo una conducta antisocial, ¿por qué? Bueno, ok, pero pongamos, estás afectando a la ciudad, sí, porque... Necesitas pedir permiso a hacer... Ok, a su cuenta, manifestar. Exacto. Entonces, no bueno, la Constitución... un acto antisocial, aquí es como decía nuestro Palomino, hay diferentes tipos de conductas antisociales. Exactamente, como se van elevando por grados. Y de manifestación social. Es una manifestación, yo pido permiso, si no es de que ahorita agarre y se me antoje. Sí, Tengo sí. que mandar mi escrito y según me dice, tal día, tal hora te puedes manifestar. Te puedes manifestar. No, para ya más rápido, ministro Palomino. Vamos, yo lo que he estudiado, digo, vamos, aquí no importa lo que uno estudia, sino lo que uno opina. Es que existe la palabra crimen tal cual como una elevación de la categorización de los delitos, por ejemplo, homicidio, lesiones, genocidio, etcétera, pues lo llaman crimen. Y los delitos pareciera que son cosas que no son con tal envergadura. Pero para mí al final, y entonces la criminología, esa es la parte, ¿no? La diferencia entre crimen y delito. Pero también hay una corriente de criminología que dice, no, delito es nada más el puro texto de la ley que sanciona, y la criminología es todo ese universo, toda esa periferia, que entonces me dice por qué existen víctimas en especial, por qué esa persona que es victimario actúa de esa manera. ¿Sí me explico? Es lo que veo, pero estoy de acuerdo con la pregunta del público, porque sí, efectivamente, existe esa idea, que es como un escalamiento. Eso sí, aquí deducimos claramente que no toda conducta antisocial es delito. Exacto. Ni todo delito viene a ser una conducta antisocial. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a explicar? Porque tenemos la homosexualidad, tenemos la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, el tabaquismo. Todo eso son conductas antisociales, pero no constituyen un delito como tal. Perfecto. La conducta. Claro. Entonces ahí tenemos esto. Pero ¿qué sucede con el delito? Está bien marcado por la ley que establece una regla para convivir en sociedad. Si tú la prostitución dices la voy a ejercer o la están ejerciendo en tales calles y no afecta en un momento dado un bien común, a lo mejor aquí dices, bueno, sí me está afectando porque mi colonia está malviendo, ¿no? Pues dices, ¿dónde vives? En tal colonia. No, hombre, ahí está llena de todo. Como en Sullivan, ¿no? Que era muy, sí, ahorita, ¿no? Toda la Roma, ¿no? De todos los homosexuales, ¿no? Y todo eso. Sí, entonces, eso te está haciendo un daño a tu integridad como persona, porque te van a dar un calificativo. ¿De dónde vives? En la Roma. No, hombre, puro puñal, no iba así. Y de vuelta hasta la plusvalía, ¿no? Digo, si vamos a ese tipo de cosas, ¿no? Susceptibilidades. Yo no vivo en la Roma, No, pero sí, o sea, eso es lo que te está afectando. Y en ese momento, eso es donde vamos a decir, esa conducta antisocial, que no es delito, pero le estás dañando ya a mi patrimonio como casa, porque yo te lo voy a vender y va a decir, no, ya no vale 1 millón, ya vale 600, porque imagínate, toda esa calle está tildada, claro, de puro homosexual o pura prostituta. Entonces, además hasta narcomenudeo, todo. Y ya te va a bajar tu patrimonio en tu plusvalía. Claro. Exactamente lo que comentaba Carlos, ¿no? O sea, la conducta antisocial es la prostitución, porque ahí van a confluir todas. La conducta antisocial, la prostitución, ya sea de hombres, de homosexuales o de mujeres. Sí, sí. O de lesbianos, del grupo que sea que se está prostituyendo. ¿Qué va a confluir? Tráfico de drogas. ¿Qué va a confluir también ahí? Trata de personas. Y entonces también vamos a tener un hecho antisocial, vamos a tener un delito, pero ¿qué engloba todo eso? Un crimen organizado. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Nada más muy breve, no tiene que ver mucho con el tema. Yo estaba sentado un día en un restaurante y entonces una persona comentó que él veía pornografía de la buena, es decir, un Playboy y todo. Y yo inmediatamente reaccioné y dijo, ya no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No existe pornografía buena, ¿por qué? Porque la persona que ve pornografía va a querer ver cosas con más elevación de nivel. Va a ver orgías, va a querer ver animales, no sé, a lo mejor es para ti una cuestión que repeles lo que te estoy diciendo. Pero vas elevando las cosas, ¿por qué? Porque el ser humano quiere más y más y más y más y más. Entonces al rato es abuso de niños, no sé, tráfico de armas, tráfico de drogas. Entonces esa cuestión, por ejemplo, de la prostitución siempre está detrás, las armas, las drogas y el crimen organizado. Claro. Entonces, vamos, todas esas situaciones, disculpen, todas las situaciones yo concurro con el maestro Eder, son elevadas y sí terminan en una verdad red criminal, y vamos, o sea, a niveles insospechados, ¿no? Donde también está el gobierno. Vamos, en ese sentido yo quisiera comentar, o sea, parte de lo que la criminología o lo que viene siendo la criminología debe de contemplar es una buena política, una policía y una justicia en contra del crimen. Y no está pasando eso, está evolucionando que el crimen le está ganando en este caso a la sociedad. No quieren legalizar la marihuana, que no, la Ley General de Salud prohíbe que el gobierno tiene que ver por nuestra salud y tú te compras unos cigarros y te compras un alcohol y con los impuestos de todos nosotros se mantienen estas personas para que se traten de poner saludables. Es una contradicción. No sé qué opinas. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, aquí ya para manejar, yo creo que todos estos delitos que hemos estado hablando, lo que es prostitución, lo que es drogadicción y todo, debe de haber una organización. ¿Por qué? Porque no va a llegar por sí sola a las manos de nadie. Claro. ¿Sí? Claro. Esos productos, ¿no? O servicios que en un momento dado. Tiene que haber atrás una maquilación, tiene que haber una organización, y si esa organización es para delinquir, sí hay una delincuencia organizada. Aquí también tenemos que definir lo que es la conducta antisocial. Todo aquello que no daña y que va en contra de la sociedad, pero no daña el bien jurídico protegido, y aparte que no te daña la estructura de la sociedad. ¿A qué me refiero? Que en un momento dado, pues va aquella persona que va manifestándose abiertamente, ¿no? Diciendo, todos son de aquel lado y todos son de este lado iguales, ¿no? O sea, anda gritando. Una conducta antisocial porque va en contra, a lo mejor va gritando que no quiere a los homosexuales y no quiere a las mujeres y odia a los hombres. Pues va en contra de todos, ¿no? Y es una persona que va haciendo una conducta antisocial, gritándolo así en la calle, en el metro, claro, sí. Pero a final de cuentas no te está afectando en un momento dado, claro, lo que es la estructura de la sociedad, porque tú lo oyes gritar que está loquito este cuate, ¿no? Das al metro y empiezan a predicar todo lo que sea, y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no es una conducta antisocial. Bueno, sí podemos decir antisocial porque va en un lugar que no es el adecuado. Y genera odio, ¿no? Que genera odio, sí. Puede, como el alcohol o las drogas, puede desencadenar en una violencia, en algo que ya es un delito. Y en un momento dado, pero ahí sí estamos afectando la estructura de la sociedad. Exactamente. En ese momento sí tenemos, y la línea muy delgada. Son detonadores, ¿no? Exactamente, donde viene a escalar de esa conducta antisocial a hacerlo un delincuente. Sí, porque a lo mejor tú me ves y yo te voy predicando y me ves feo, ¿qué no te gustó lo que te dije? Tú no sabes que existe tal y tal, y tú te ríes, y para que te rías, escalas de esa conducta antisocial. Entonces, es cierto, hay niveles que van escalando, y en donde llega el delincuente de cuello blanco, a quien daña a la sociedad, pero en un momento dado ya estamos catalogados en un código penal federal en donde se establece también ese tipo de delitos. Y tiene poco, porque anteriormente pues, eran delitos que no estaban ni catalogados, ni tenían una sanción ejecutiva, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita lo que comenta, nada más rápido para darle oportunidad al liceo del maestro, eso que comentamos de la categorización de los delitos, que era, por ejemplo, el delito ocasional, pues ahora cada persona que no está acostumbrada, ¿no? Delito virtual, pues una persona que hace su modus operandi. Luego tenemos el delito por convicción, pues aquella persona que hacía pues, un magnicidio o alguna cuestión, ¿no? O le hacía daño a su esposa por convicción, ¿no? Delito juvenil, pues aquellos de 14, 18 años o menores de edad. Pero lo que me llama la atención ahorita, cómo va evolucionando inclusive la misma dinámica o cómo evoluciona el hombre. La ciberdelincuencia.
¿Cuándo íbamos a imaginar hace 10 años, no te vayas tan lejos, la ciberdelincuencia? Digo, a lo mejor se puede ser un tema de tratarlo con más profundidad en algunos programas. De hecho, ya lo tratamos en un programa. Ya lo trataron. Ya tratamos ¿Te das lo que es cuenta? Pero volver a tratar nosotros también podría ser. Pero ese punto que tocas es básico, el punto de delito juvenil. La ley hoy por hoy no lo contempla como delito. El grupo sectario de entre 12 y menor de 18 años comete actos antisociales, jamás delitos. Así lo contempla. Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante, porque ellos pueden cometer un robo, pero va a ser un acto antisocial. Porque jurídicamente se entiende que todavía no tienen la capacidad. no tiene raciocinio para poder, y que sí lo tienen. No, sí lo tienen. Definitivamente, Pero ¿no? la ley lo De contempla así. hecho, ya están viendo alguna modificación a lo que es la edad penal para poder sancionar a las personas. Digo, 16 años ya sabe lo que haces. No, Ya pues sabe los lo del que niñito quieres. que era el ejecutor del narcotráfico, que era de 14 y 6 años y que mataba no sé El cuánta Ponchito, gente, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ponchito. El Ponchito. Ponchito, ¿no? Es una persona que claro que estaba por supuestamente en sí de lo que estaba haciendo. Entonces, yo digo que una edad sancionable para un menor, bueno, ya no hablamos de menores, pero una edad sancionable sería después de los 16 años, porque ya tienes la convicción de poder hacer o querer hacer eso por dinero, ¿sí? Por desprecio, por odio, o simplemente por gusto y por poder, que es lo que hacen. Normalmente en algunos estados de la República del Norte, ¿qué dicen? En Tlaxcala, ¿qué quieren ser de grandes? Narcos. Sí, narcóticos, No, padrotes, Padrotes. en Tlaxcala, ¿no? Y en el norte, ¿qué quieren ser de grandes? Quiero ser sicario, ¿sí? Y juegan a los sicarios, juegan a esto, porque ellos ya tienen esa visión, ya están con esa convicción de querer llegar a tener ellos, y no porque les guste, sino porque ven la apología, van viendo que tienen dinero, el que es Que es dinero fácil, que es dinero rápido. pero ya traen ellos por lo menos una esclava, traen una mujer bonita, una camioneta, traen armas, todo. Eso lo están viendo y lo quieren reflejar, hacer una imagen de espejo para que ellos lleguen a ser como esas personas. Y en Tlaxcala o en algunas partes del norte y en otras del sur del estado, de la República, ¿qué sienten? Ah, es que aquel tiene muchas mujeres, Sí, y gana sí. dinero, y ve la casota que tiene nada más por tener 4 o 5 mujeres. Entonces todo eso quieren emular esas acciones para llegar a tener eso. Entonces sí tenemos la oportunidad de que se sancione a partir de los 16 años a los que delinquen, no con conducta antisocial, delinquir o ser delincuente a esa edad. Yo he escuchado mucho que se critica a la Iglesia Católica con la cuestión de que no se metan con las cuestiones sociales, pero la verdad yo pienso que sí se tienen que meter, porque hacen una formación moral en las personas, porque nosotros ahorita amamos las cosas y utilizamos a las personas. Entonces por eso es que se dan todos esos fenómenos sociales, de que tú quieras lo que tiene el prójimo, ¿no? Nada más un pequeño paréntesis, la palabra sicario viene por Judas Iscariote, y la palabra Iscariote significa hombre daga, por ahí viene la palabra sicario. Entonces yo veo ahí un fenómeno muy, vamos, decían que ya no sacaran series de narcotráfico, son las que tienen más éxito, ¿por qué? Y supuestamente legalmente están prohibidas, es un delito, pero ahorita estamos sabiendo cómo el Estado evoluciona a favor del dinero, a favor de lo que dejan, no a favor de lo que no dejan. Por ejemplo, yo estaba escuchando, ¿quién es? Estamos desviándonos un poquito del tema político, volvemos. Que más está al corriente del pago de impuestos, la gente que lava dinero, porque no quiere Hacienda sobre ellos. Claro. No quieren Hacienda ni Hacienda sobre ellos, son los que más pagan impuestos. Los que son formales, perdónenme, pero son los que tratan de ver cómo comprar facturas, no todos, obviamente. Pero realmente ese sector es el que está más al corriente, que quiere pagar más pesos. Entonces al gobierno precisamente le conviene pues toda esa carrequilla de dinero. O sea, tampoco no es una casualidad, ¿no? Que estamos en eso. Eso es parte de la criminología. O sea, la criminología quiere ver todos esos aspectos sociológicos, todos esos aspectos jurídicos y legales para explicarse el porqué de la víctima, del victimario, del delito y qué está haciendo el gobierno con sus medios de control. Claro, y en este caso la criminología pues es una rama auxiliar del derecho, porque nos va a indicar la causa, ¿sí?, de por qué nace o por qué se hace un delincuente, ¿no? Podemos manejarlo como socialmente lo hemos visto, evoluciona la sociedad, evolucionan las necesidades, evolucionan los medios, ¿sí?, de comunicación,
Anteriormente, imagínate, hace 10, 15, 20 años, no había un teléfono celular. Claro. Y tienes que estarte formando la casetita de la esquina con tus 20 o tu 0 para que te diera gratis, ¿no? Exacto. Estabas ahí. Pero va evolucionando. Ahora ya viene tanta evolución en ese sistema de comunicación que ya ahí va para allá, te va a poner, y ya te están poniendo sin haberse puesto en tu camino nunca, con haber visto a esa persona y hablarle a otro que está esperándote y otros dos que te van a estar recibiendo. Una delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque evolucionó la sociedad y también Ha evolucionado, los delitos evolucionan, todo va evolucionando. Y entonces tú vas evolucionando en eso. Entonces la criminología busca ver lo que es la razón, ¿sí? La razón, por qué se hace, todo por qué se hace o se llega a ser delincuente. Aquí está la pregunta. El delincuente nace. Es lo que iba a preguntar. Es lo mismo que yo iba a preguntar. El delincuente nace o se hace. Exactamente. Nada más rápido tú para que lo conteste el maestro, porque es sociólogo y es la persona indicada que te va a decir por qué o qué es lo que él piensa o qué es lo que son las tendencias. Fíjate muy bien. La circunstancia no hace al hombre, lo revela. ¿Qué significa esto? Que una circunstancia no hace que una persona sea delincuente, no, revela sus reales intenciones de si es una persona buena o mala. Eso es lo que hacen, de alguna manera, esta situación. Sí, efectivamente, al traste viene una paradoja. Son dos hermanos gemelos. El papá es drogadicto, borracho, delincuente, ratero, todo, y está en la cárcel. Al paso de los años, uno de los gemelos está en la cárcel y es el mejor delincuente del mundo, es experto en todas las ramas. El otro hermano es médico y es excelente. Entonces un conferencista, porque sí es un hecho real, hace una entrevista, un periodista, hace una entrevista y le dice al doctor, bueno, ¿tú por qué eres excelente en tu materia? Dice, bueno, es que yo desde que nací me di cuenta que mi papá robaba, mataba, violaba. Yo viví en ese mundo. Y como lo conozco, decidí no repetirlo. Pues que no decía Fron que niñez es destino. Pero no, fíjate, tienes a los dos y en uno sí, en uno no. Y al otro le preguntan, bueno, ¿y tú que eres gemelo de por qué eres el mejor delincuente? Ah, pues porque yo lo vi con mi papá y yo decidí perfeccionarme. Lo que tú dices, las circunstancias no definen al hombre, solo revelan lo que es. Entonces aquí seguimos con esta incógnita. ¿Se hizo o nació? Yo creo que en esa paradoja que nos está dando el maestro Eder, aquí tenemos que sí existe, bien es cierto, existe el bien y el mal. Sí. Y aquí nosotros tenemos esa decisión de irnos por el bien y por el mal. Pero yo creo que aquí no estaría la paradoja, más bien está contestada. Porque uno decidió hacerse buen médico y el otro decidió hacerse buen ratero. Ni uno de los dos nació, porque ellos mismos lo dicen. Bueno, es que yo decidí ser un muy buen ratero, porque pues eso me gustó y lo vi, ¿no? Y lo viví. Y el otro dijo, bueno, es que a mí no me gustó ni lo que vi ni lo que viví, y decidí ser un buen doctor. Yo creo que nace, porque si estamos hablando de que es un animal, el hombre racional no pierde de ser animal, esos instintos animales, ¿no? Vamos, o sea, tú estás sujeto a una racionalidad, pues porque tienes esa conciencia. Por eso comentamos, tú no puedes meter al tigre porque mató a una persona, porque no tiene el raciocinio a distinguir entre el bien y el mal. El hombre sí. Pero diría, ¿no? Dice, no me acuerdo si fue Platón, que decía que el hombre es hombre por la racionalidad. Claro, desde luego. Y después de muchos años viene un pensador y dice, bueno, sí es racional en cuanto a su grado. Pero sigue siendo animal. Pero sigue siendo animal, o sea, tiene un raciocinio, pero hay que ver qué grado de raciocinio tiene. Pero llega Max Weber y te dice, no, Neil, dices tú, perdón por la palabra. Cuando llegamos a este tipo de ustedes miran cómo comenzamos, muy educados todos, pero sí, ok, la palabra Neil es la No, el hombre no es racional, reacciona, que es diferente, y de acuerdo a un catálogo social,
que le ha sido implementado desde chiquito. Es el contrato social, pues hace rato estamos comentando el contrato social, de que tú no firmas, pero desde que naces estás sometido a toda una columna vertebral de leyes y normas que tienes que acatar. Unas sancionables, otras no sancionables, pero al final los tiempos. Pero aquí no, el hombre se jacta de ser racional. Okay. Yo razono. No es cierto, reaccionas. Ejemplo, llega Juanita Pueblo y ve a su pareja besándose con otro. No, me está engañando, lo tengo que matar. ¿Por qué? ¿Lo razonó? No, claro que no. ¿No? El derecho dice, es que entró en un estado de furia violenta. Sí, ¿por qué no lo razonó? Jamás ha razonado. Reacciona. ¿Qué decían las manifestantes? Es muy importante, ¿eh? Es que, pues nosotros veníamos manifestándonos bien y la gente nos insultó. Entonces, pues no nos quedó más que reaccionar violentamente. ¿Cómo? O sea, ¿no razonas? Reaccionas, pero no razonas. ¿Y por qué reaccionaste de forma violenta? Ah, porque el patrón social te dice que si te agreden, no te critican, te debes de ofender. Ok, pero es el patrón social, pero estamos con el patrón que comete nuestro parlamento, que viene siendo la estructura legal, Así es. que es la que la sanciona. Bueno, aquí, como bien dices, aquí hay una reacción. Cuando cometes un crimen en este caso, que llega, la encuentras, ahí es un crimen de emoción violenta, porque ahí se bloquea el raciocinio del ser humano. En ese momento dices, yo reaccioné y tú además no tenía nada y con mis manos o con sus manos Sí. la ejecutó o lo ejecutó, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento entró en una emoción violenta y no fue una reacción, ¿sí? Fue un instinto de querer preservar una propiedad privada. Pero para él era si eso. se supone que el hombre es racional al 100% Ajá. y todas sus conductas son racionalizadas, ¿cómo es posible? Porque de eso se jacta el hombre, de eso se jacta. ¿Cómo es posible que en un estado de furia violenta, ay, se me olvidó pensar? Digo, yo sé que es posible, ¿no? Naturalmente. Pero que estudia precisamente la criminología, ¿no? Así es. ¿Pero por qué? Si se supone que somos racionales. Bueno, es que en ese momento Costumbre. tú tienes ahí esa situación, Se fue licuando, fíjate. esa emoción violenta que te hace, y a lo mejor no reaccionar, instintivamente lo haces, ¿sí? Lo haces por instinto, ¿sí? Porque no es una reacción, es un instinto, ¿sí? Porque tú dices, es que me agredió, iba yo caminando, me agredieron, ¿sí? A lo mejor me agredió dándome un empujón, pero yo me enojé más, y cuando me le fui a los golpes, yo me cerré, y ella tiraba golpes a donde fuera, ¿no? Y en ese, pues lo tiré contra la banqueta, se murió. En ese momento ya no fue una reacción violenta, fue un instinto de conservación que te bloqueó. Ah, claro, sí, por supuesto, sí, también, sí. Te bloqueó el raciocinio. Pero Sí. quizás Bueno, pero son diferentes casos, al, sí, al sí, margen de una defensa legítima, pero ¿qué hasta qué grado es la defensa legítima o hasta qué grado puedes perder la razón? Porque imagínate, ay, es que se me olvidó razonar, entré en un estado de furia violenta y lo maté. Espérate, o sea, él te empujó y tú le descargaste una 45 en 9 tiros. Bueno, es que ya... Sí, no, ya son cuestiones más pesadas ahí. Esto es un tanto como aquella persona que comete, digamos, un delito, ¿no? Es que él me hizo enojar. Ah, caray, ¿por qué te hizo enojar? Es que me insultó. Ah, no. El simple insulto no significa enójate. No. Tú te enojaste. Tú no pensaste. Sí, eso es muy importante, tú le das la dimensión. Nada más. Sí, tú le das la dimensión a las cosas, sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, ahí es un tanto como lo que dice Eder. Y otra pregunta antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre delito, crimen y antisocial? Bueno, Va. la conducta antisocial es todo aquello que va en contra de la sociedad, daña la estructura, ¿sí?, de la misma, ¿sí?, y va encaminada a la mejor a escalar a un delito. Y el delito es todo aquello que se hace por acción o por omisión y que está sancionado por la ley. Y el crimen es lo que produce el antisocial. Y el delito, o más bien la forma de hacer el delincuente es un delito, ¿sí? O sea, el delito lo hace el delincuente,
¿sí? Y el crimen lo hace la persona antisocial. ¿Sí? Entonces, no sé si difieran aquí. No, yo quisiera que cada quien diera una respuesta. A mí me parece interesantísimo. Yo también sé que voy a concurrir con Eder. La conducta antisocial es una conducta no punible, probablemente sancionable, pero no punible. O sea, entendamos sancionable como una cuestión administrativa, una multa o algo por el estilo, pero no sancionable como una cuestión corpórea, que es en este caso normalmente lo que hace el Código Penal. Así es. Es una conducta antisocial, digamos así, simplemente administrativa. Para mí el delito, sí, yo sí concurro con algunas corrientes que viene siendo pues, casi el tipo penal, a rajatabla, de manera judaica, sin interpretaciones ni nada, como lo señala la Constitución, ¿no? Que no entra ni la analogía, ni la mayoría de razón, ni nada por el estilo. 14 Constitución, el primer párrafo. Y el crimen, yo concurro con lo que viene diciendo el maestro Palomino, es todo ese conjunto donde tú vas a tratar de estudiar al victimario, a la víctima, cómo son los medios de control social y político y el resultado. Efectivamente. Gracias. La misma apreciación. Delito está contemplado en una ley, penal, administrativa, como sea. Gracias. Pero está contemplado en la ley esa conducta. Conducta antisocial es la que yo personalmente cometo al prostituirme o al emborracharme, que está siendo esa conducta que yo llevo a cabo, la sociedad la tiene como mala, pero no me es sancionable. O sea, si te quieres emborrachar, es tu pedo, ¿no? Sí. Es tu problema. Si te quieres... Sí, somos muy coloquiales, pero digo, no lo tomen a mal, o sea. Si te quieres prostituir es tu problema, pero no nos afecta. Entonces, Hasta cierto grado. Si hay una afectación, pero a cierto grado. Y el crimen, yo digo el crimen organizado, son el estudio social, el estudio económico, el estudio ideológico, el estudio cultural, que el criminal, estudia la sociedad, el entorno económico, político, como bien lo dices tú, para infiltrarse y poder llevar a cabo delitos, pero que la ley no los alcance, o bien evadir la ley. Eso para mí sería... sí, a mí me parece muy interesante, pero al final más o menos estamos concordando en lo mismo los tres. Claro. Serían los elementos externos de la comisión de un delito. Pues pueden. ¿Por qué? Porque el crimen viene de la terminología de criminología. Entonces, la criminología estudia los elementos externos del delito. Sí, Estamos en los internos, ¿no? Porque también vemos patologías, Sí, los internos, pero no del delito, sino del criminal. Sí, del criminal, bueno, de la víctima y del victimario, porque estamos comentando que ya existe inclusive, ¿no? Víctimas vulnerables, que por eso están las leyes especiales para adultos, para mujeres, para niños, y ahí pareciera que siempre el infractor es el hombre. Así es. O sea, el hombre como género, ¿eh? Muy bien. Como tal. Sí, Pues claro. amigo, como todo lo bueno, pues todo tiene que llegar a su fin. Y les agradecemos su atención. Esperamos verlos próximamente con otro tema interesante también para poder debatir aquí con ustedes. Señores, invítenos. Mándenos sus sugerencias. Estamos abiertos a las propuestas que nos mandan ustedes como público. ¿Qué tema quieren que tratemos aquí? Ya vimos conociendo el mundo fiscal, ya también otro tema muy interesante. Hoy estuvimos con lo que es la criminología, bueno, en criminología lo que es el crimen, El delito y la conducta antisocial. social. Muy bien, pues agradezco su compañía, maestro Eder Gracias, Narváez. igualmente. Carlos Chivarro Gutiérrez para servirles. Nada más quisiera volver a dar mi teléfono, si no están de acuerdo. Yo les comenté, yo quedo al 55 13 45 16 67. Yo agradezco de verdad la distinción que siempre tienen de invitarme. Siempre que nos juntamos donde estemos, en un VIPS, donde sea, echa chispas entre ustedes, ¿eh? Ojalá nos sigan viendo, ojalá nos sigan invitando. Créanme que yo estoy ante dos maestros que me distinguen con